Entonces, comenzamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que conforma a el ADN. Este es el ADN. Aquí estaría como de forma plana y aquí estaría enrollado como en forma de hélice, ¿sí? Más o menos tiene la forma de un tornillo, ¿no? Bueno, la forma o la estructura de un tornillo. Yo creo que todos las hemos visto, ¿sí? Así es la estructura del ADN. Entonces, la clase pasada dijimos que era una doble cadena de polinucleótidos, es decir, de muchos nucleótidos. Y aquí lo podemos evidenciar. Pero, ¿de qué está conformado un nucleótido? Pues aquí en esta diapositiva lo estamos viendo. Se compone de un grupo fosfato, ¿sí? Un grupo fosfato que es, digamos, como la estructura más pequeña de las tres. Tenemos un azúcar, que para el ADN es el azúcar desoxirribosa, mira aquí está, ¿sí? Y tenemos un grupo fosfato, una base nitrogenada, ¿listo? Vuelvo, repito, tenemos grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, ¿vale? Y esa base nitrogenada puede ser o citosina, o guanina, o adenina, o timina, una de las cuatro, ¿vale? En este caso estamos hablando del ADN. Estamos hablando del ADN. Ok. Entonces, digamos, esto sería la composición de un solo nucleótido. Un grupo fosfato, azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, adenina o timina. ¿Listo? Se representan con letras. O sea, si uno quiere escribir una base nitrogenada, pues entonces escribe la letra inicial. Entonces, para la citosina es la C, para la guanina es la G, para la adenina es la A y para la timina es la T. Aquí tenemos las cuatro bases nitrogenadas. La guanina y la adenina, si ustedes observan, tienen más o menos un parecido en la estructura o en la composición química, digámoslo así. Estas dos, la guanina y la adenina, pertenecen a las purinas, al grupo de las purinas, y no es la que le agregamos a los perros. Es otro tipo de purina que, bueno, se conoce en química, en bioquímica propiamente. Y la citosina y la timina pertenecen al grupo de las pirimidinas. ¿Ok? Esto que yo estoy diciendo, esto yo lo dije en la clase pasada, simplemente lo estoy repitiendo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el ADN, ya no enrollado, sino desenrollado, y está de forma plana. Y aquí podemos ver los nucleótidos. Tenemos el grupo fosfato, mírelo. ¿Sí? Hay una pregunta en el taller que es, de alguna forma, señalar no, es colocar una letra que me indica una estructura de los nucleótidos. Entonces, el grupo fosfato es la estructura más pequeñita, es esta, mírela. Tenemos el azúcar, que está ahí pegadito, y tenemos la base nitrogenada que está en el centro, ¿vale? Esa base nitrogenada puede ser o adenina, o puede ser timina, que mire, ya aquí se observa de otro color, ¿no? Es diferente. Puede ser guanina, que ya también, digamos, como que se nota de otro color, que es morado, y tenemos la citosina, que aquí está de color rojo, ¿vale? Entonces, esto que yo estoy señalando aquí, esto es una base nitrogenada, solamente esto, ¿vale? Entonces, si yo observo bien, puedo evidenciar que aquí esta estructura también sería un nucleótido más. O sea, esto que se lee aquí es un nucleótido. Lo que está abajo es otro nucleótido. Miren lo que lo tenemos. Grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Si miramos más hacia abajo, pues vamos a encontrar otro nucleótido. Grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. ¿Listo? Lo que va a cambiar en estos nucleótidos es la base nitrogenada. Pero el resto es lo mismo, grupo fosfato y el azúcar. ¿Ya? Y así hacia abajo podríamos encontrar
varios nucleótidos más. ¿Listo? Y lo mismo sucede en la otra cadena. Tenemos esta otra cadena que también tiene grupo fosfato, el azúcar, desoxirribosa y la base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, desoxirribosa y base nitrogenada. ¿Vale? Y así hacia abajo y así hacia arriba vamos a encontrar varias estructuras de estas que son los nucleótidos. ¿Listo? Otra característica que podemos notar aquí en esta imagen es los enlaces que se forman entre las bases nitrogenadas. Entonces, si ustedes observan aquí hay un enlace, mira, y aquí hay otro enlace. Estos dos enlaces permiten unir a la adenina con la timina. Estos enlaces reciben el nombre de puentes de hidrógeno y son los que mantienen unidas las bases nitrogenadas. ¿Listo? Las bases nitrogenadas. Ok. Entre la adenina y la timina tenemos dos enlaces, entonces es un enlace doble. ¿Listo? Y entre la guanina y la citosina tenemos tres puentes de hidrógeno o tres enlaces, que sería un enlace triple. ¿Listo? Porque son tres. Hay un orden de apareamiento, es decir, que yo solamente puedo unir la guanina con la citosina. ¿Sí? Solamente guanina con citosina o lo contrario, citosina con guanina. Pero yo no puedo unir guanina con timina o guanina con adenina. ¿Listo? Solamente la guanina se une con la citosina. ¿Listo? Y solamente la adenina se une con la timina. ¿Vale? Solamente podemos encontrar esa unión. No podemos unir o no podemos enlazar la adenina con la guanina o la adenina con la citosina. ¿Sí? O la timina con estas dos. ¿Vale? No se pueden unir. Solamente tenemos estas dos uniones. ¿Listo? Esta de aquí y esta de acá. ¿Vale? Ok. Entonces, eso que yo acabo de explicar sería toda la composición del ADN. ¿Sí? Composición del ADN. Esto es el ADN. ¿Ok? Pues son una doble cadena de muchos nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Pues la agrupación de un grupo fosfato, valga la redundancia, azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Ok? Vale, ahora tenemos también otro ácido nucleico, ¿sí? Que tiene características también muy parecidas al ADN, pero hay ciertas cosas que las diferencian. Ese ácido nucleico se llama ARN, aquí lo podemos notar. ¿Listo? ARN. Y ese ARN se diferencia del ADN, primero, porque el azúcar cambia. Si el azúcar de aquí era, mire, el azúcar de aquí del ADN es desoxirribosa, mire, azúcar del ADN, desoxirribosa, el del ARN es ribosa. ¿Listo? Y tiene esa estructura. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que aquí en el ARN, ¿sí? En el ARN, la timina va a cambiar por uracilo. Entonces, si ustedes observan, las bases nitrogenadas del ADN son citosina, guanina, adenina y timina. Pero si vamos a ver las bases nitrogenadas del ARN, pues son citosina, guanina, adenina y uracilo. Ya este cambió. Es decir, aquí ya no vamos a ver timina, sino que vamos a ver uracilo. Ya tenemos dos diferencias. Y la tercera diferencia radica en la estructura. Si ustedes observan, aquí tenemos una cadena sencilla, mire, una solita, con sus nucleótidos, ¿no? Una sola cadena con sus nucleótidos. En cambio, en el ADN tenemos una cadena doble o dos cadenas. ¿Listo? Una por aquí y la otra por acá. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las tres diferencias. Primero, el azúcar del ADN es desoxirribosa, aquí lo tenemos, mire. Y el azúcar del ARN es ribosa. La segunda diferencia es que las bases nitrogenadas para el ADN son citosina, guanina, adenina y timina, mientras que para el ARN son citosina, guanina, adenina y uracilo. ¿Ok? Y la última diferencia radica en la estructura, que aquí tenemos una cadena sencilla en el ARN,
mientras que en el ADN tenemos una cadena doble. ¿Listo? Esta cadena doble se llama bicatenaria y esta cadena sencilla se llama monocatenaria. ¿Ok? Listo. Esto fue lo que explicamos la clase pasada. Simplemente lo quise repetir porque hubieron estudiantes que no pudieron ingresar creo que fue porque se fue la energía. Pero bueno, lo repetí y espero que haya quedado claro. Una cosa que también quiero que quede claro, muchachos, y es que es la última vez que comienzo a admitir personas que ingresen tarde, ¿vale? Es la última vez. Es decir, aquellas personas que ingresen después de que yo llame a lista y que ya esté presentando, pues no lo voy a admitir. ¿Listo? Es para que madruguemos y estemos puntuales. Ok, entonces, esto que yo acabo de explicar es importante saberlo porque, digamos, de eso depende la formación de proteínas, ¿vale? Y la formación de proteínas implica 3 procesos, que ya se los voy a mencionar. Indica 3 procesos. El primer proceso, que es el que podemos ver aquí, se llama replicación, que es este, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es la replicación? Pues les voy a explicar. La replicación no es más que la producción o la formación o la creación de 2 moléculas de ADN. Mire, aquí lo podemos ver, aquí tenemos una y acá tenemos otra, ¿sí? Tenemos 2 moléculas de ADN que van a tener la misma información genética, ¿vale? Van a tener la misma información genética entre ellas, es decir, esta es totalmente igual a esta de acá, y además estas dos son totalmente idénticas a la molécula original o la molécula madre, llamémosle así, ¿ya? Es decir, que la información genética que está en esta, que es la original o que es la molécula madre, pues también va a pasar a estas dos, que son las que se van a formar o son las que se van a crear, ¿listo? ¿Con qué intención? Con la intención de que una de ellas, una de estas, por ejemplo, vamos a hablar de la de arriba, pase a una célula, ¿sí? A una célula hija que se forma a partir de la mitosis. ¿Listo? Aquí tenemos el proceso de mitosis. Esta es la mitosis. Si observamos, a partir de una célula madre, miren, una solita, nacen 2, o salen 2, o se crean 2. ¿Listo? Aquí tenemos estas 2, ¿vale? Cada una de estas células hijas van a ser complementarias, es decir, van a ser iguales. ¿Listo? Van a ser totalmente iguales. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir. En este caso, cuando la célula está en esta etapa, ¿sí? En la primera etapa de su preparación para la mitosis o para la reproducción celular, aquí sucede la replicación. Y entonces la replicación se me producen 2 moléculas totalmente idénticas y una de ellas va a coger hacia una célula y la otra célula, perdón, la otra molécula de ADN va a dirigirse o va a incluirse más bien a la otra célula hija. ¿Listo? Entonces aquí en la replicación se forman 2 moléculas de ADN y una va hacia una célula hija y la otra va hacia la otra célula hija. ¿Listo? Eso, digamos, es el fin o es el objetivo de la replicación. ¿Listo? Ok. También sería, bueno, si bien sabemos que hemos escuchado mucha información, ¿no? del virus, del coronavirus o el COVID, pues resulta que este virus también hace una replicación, es una replicación viral. Es decir, que este virus es capaz de engañar a las células de nuestro cuerpo y la engaña para poder, digamos, como ingresar en ellas, ingresar su virus, su ADN viral y replicarlo. Es decir, formar muchas copias idénticas de ese ADN.
Y entonces a partir de eso, digamos, este virus se comienza a propagar, se comienza a formar otros virus más que siguen atacando o que continúan atacando de forma constante las células de nuestro organismo y las va destruyendo, ¿vale? Y entonces ahí es cuando comienzan las complicaciones en una persona, ¿vale? Entonces los virus también se replican su ADN, es decir, crean copias idénticas, así como lo observamos acá, de su ADN viral para seguirse propagando, ¿listo? Si queremos explicar el proceso de replicación, pues en esta imagen podemos observar cada una de los pasos o de las fases o de las etapas que tiene que tener el ADN para producirme esas dos moléculas hijas, ¿cierto? Que van a ser totalmente idénticas. Entonces, vamos a explicarlo aquí de forma sencilla. Esto en verdad en biología molecular es bastante complejo. Explicar esto es bastante complejo. Pero bueno, yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que ustedes me entiendan. Ok, entonces, lo primero que sucede es que el ADN que nosotros encontramos enrollado, que tiene como forma de tornillo, se desenrolla. ¿Listo? Entonces es como tratar de desenrollar ese ADN. ¿Listo? ¿Quién lo desenrolla? Una enzima que se llama enzima helicasa, que es más o menos esta cuñita que tenemos acá. Esta es la enzima que desenrolla el ADN y además entra en su estructura para comenzar a cortar los enlaces o los puentes de hidrógeno que se dan entre las bases nitrogenadas. Estas figuritas que ustedes observan aquí son las bases nitrogenadas, que era lo que mirábamos hace un momento. Esto, mira, ¿vale? Estas son las bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas, pues sabemos que se enlazan con puentes de hidrógeno, ¿no? Y entonces lo que hace la enzima helicasa es romper todos esos enlaces, los rompe todos, ¿vale? Y aquí lo podemos evidenciar. Ya tenemos el rompimiento de los enlaces de las bases nitrogenadas y queda o se va generando este espacio. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vale. Si tienen preguntas me dicen, ¿vale? Profe. Dime. Ok, profe. Profe, que son esas cosas como bolitas que tienen... ¿Estas? ¿Estas? Sí. Ya hablamos de eso. ¿Listo? Vamos paso por paso. Entonces, lo primero que sucede en la replicación es que el ADN se desenrolla, como lo podemos notar acá, y luego se mete una enzima llamada helicasa, que es la que observamos aquí, que tiene forma como de un triángulo, ¿sí? Se mete y comienza a romper los enlaces. Entonces la molécula de ADN, las dos cadenas se abren, ¿vale? Se abrió así como observamos aquí en esta figura. Luego la helicasa sigue moviéndose, rompiendo y desenrollando el ADN. Y mientras hace eso, ingresan dos nuevas enzimas, que son estas bolitas o estas esferas de color azul que podemos observar. Estas dos bolitas se llaman ADN polimerasa. Esto, ADN polimerasa. Y ese ADN polimerasa ingresan a la molécula de ADN. Una se coloca en la cadena original de la parte de arriba, mírela. Aquí se ubica ella, y otra de esas enzimas de ADN polimerasa se ubica en la otra cadena original, es decir, en la de abajo. ¿Listo? Y esta enzima, que está en la parte de arriba, comienza a desplazarse o a moverse de izquierda, mira, de izquierda a derecha, es decir, en esta dirección. ¿Listo? Mientras que la de abajo se mueve en dirección contraria, es decir, de derecha a izquierda, es decir, en esta dirección. ¿Vale? Ok, ahora, mientras que esta enzima ADN polimerasa comienza a desplazarse o a moverse, inicia la formación de nuevos nucleótidos, ¿vale? De nuevos nucleótidos, y esos nucleótidos pues tienen bases nitrogenadas.
Y esas bases nitrogenadas comienzan, ojo, a enlazarse o a unirse con las bases nitrogenadas que se encuentran en la parte de arriba, que es del ADN original, ¿listo? Entonces comienza a formar enlaces, ¿cierto? Enlaces con estas bases nitrogenadas, y a partir de ahí se desarrolla otra cadena. Aquí en la parte de abajo lo podemos notar, mire, comienza a formarse otra cadena de ADN, ¿sí? Mira, acá lo observamos muy bien. Se forman enlaces y comienza a formarse otra cadena. Y lo mismo sucede en la parte de abajo. También tenemos una polimerasa que se encuentra moviéndose hacia esta dirección y va formando enlaces con las bases nitrogenadas que están en la parte de la cadena original que está abajo, ¿no? Y entonces también comienza a desarrollar una nueva cadena de ADN. ¿Listo? Y así continúa esta en esta dirección, esta en esta dirección, hasta que llega un punto que es como una finalización. En biología molecular se llama como stop en inglés, que es como un alto, ¿sí? Es decir, ahí para las enzimas, la helicasa, que es el triangulito, y las polimerasas, que son las esferas, paran y dejan de replicar, es decir, dejan de crear enlaces, ¿cierto?, entre los nucleótidos. Y entonces, ya cuando para, a partir de allí, ya digamos como que se generan estas dos moléculas hijas, ¿listo? Y entonces cuando ya se forman estas dos moléculas hijas, pues una de ellas va hacia una célula hija, que se formó a partir de la mitosis, y la otra molécula de ADN va hacia la otra célula hija, que también se originó en la mitosis, ¿vale? Ok, eso que ustedes observan aquí es más o menos lo que se hace en genética molecular. Bueno, yo sé que de pronto no miramos muy bien, pero la intención es que podamos notar los ejercicios que se hacen en genética molecular para poder evidenciar cómo es la estructura, ¿sí?, de esos nucleótidos y cómo es la secuencia de esos nucleótidos. Entonces aquí tendríamos la cadena madre, la cadena de ADN, o más bien la molécula, ¿cierto? La molécula de ADN madre, y a partir de esta se generan dos moléculas hijas que van a ser totalmente idénticas. Si ustedes se ponen a comparar esta con esta, pues no hay diferencias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este nucleótido, tenemos una base nitrogenada que es la adenina, y esta adenina se une con la timina, ¿listo? Y acá sucede lo mismo, mire, adenina con timina. Luego la siguiente es adenina con timina nuevamente, y acá hace exactamente lo mismo, ¿listo? Citosina con guanina, citosina con guanina. Y entonces en este caso la cadena rojita que ustedes observan aquí es la que se forma, ¿sí?, en la replicación. Es decir, es una cadena nueva, ¿vale? Y lo mismo sucede en la otra, ¿listo? Estas dos rojas son cadenas nuevas que se formaron a partir de la replicación, ¿listo? Y entonces la que tenemos de color como azul verdoso, ¿sí?, es la cadena original, ¿vale? Entonces estas dos cadenas se complementan. Igual pasa en la otra molécula, en donde las cadenas también se complementan. Entonces a partir de eso pues tenemos dos cadenas totalmente idénticas, es decir, son como fotocopias, ¿no? Fotocopias de la célula madre y fotocopias entre ellas. Ok, ese sería el primer proceso. ¿Cómo se llama? Replicación. El segundo proceso se llama transcripción. Y en la transcripción se forma, ojo, se forma el ARN, ¿vale? Se forma el ARN y lo voy a explicar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Entonces, lo primero que sucede en la transcripción es que se toma como molde una molécula de ADN hija, es decir, la que se formó acá en la replicación, una de estas dos, ¿vale? Una de estas dos se toma, mejor dicho, en las dos sucede la transcripción, sino que la que estamos viendo acá, pues va a ser una de esas dos, ¿listo?
Y nuevamente ese ADN se desenrolla, ¿vale? Se desenrolla, entra la helicasa, rompe nuevamente los enlaces entre los nucleótidos, como los llevamos aquí, y luego entra nuevamente otra enzima llamada, aquí ya cambia el nombre porque aquí se llama ARN polimerasa. Si ustedes observan en el anterior, mira acá, se llamaba DNA, que es lo mismo o sea, DNA son las siglas en inglés, ¿no? Es ADN, ¿vale? En ADN es en español, DNA es en inglés. Entonces, aquí en la replicación, esta enzima se llamaba ADN polimerasa. ¿Por qué ADN polimerasa? Porque formaban dos moléculas de ADN hijas, ¿vale? Pero aquí lo que se va a formar es el ARN. Entonces, por eso esta enzima, que es la bolita que podemos ver acá, se llama ARN polimerasa. Porque aquí, en esta transcripción, se forma es el ARN. ¿Listo? Y sucede exactamente lo mismo que en la replicación, con la diferencia que aquí solamente ingresa una sola esfera, es decir, un solo ARN polimerasa. ¿Listo? Y se ubica en la cadena de arriba, en la cadena molde original que está en la parte de arriba. Y a partir de allí comienza a crear nucleótidos también. ¿Listo? Y dentro de eso pues están los enlaces que se dan entre las bases nitrogenadas. ¿Listo? Los enlaces. La única diferencia aquí, ¿sí?, entre la transcripción y la replicación es que acá, además de que solamente se une a una sola cadena, a un solo molde, ¿cierto? Aquí, en esta cadena nueva, la timina desaparece. Es decir, ya no podemos encontrar timina, sino que vamos a encontrar uracilo, que fue lo que explicamos hace un momento. Y se comienza a generar esos enlaces entre las bases nitrogenadas, se forman los nucleótidos, ¿sí? La enzima, esta enzima, que se llama enzima ARN polimerasa, comienza también a desplazarse en esta dirección, se comienzan a formar los nuevos nucleótidos, hasta que llega un punto en que es el stop, es decir, ahí para, y esa cadena que se estaba formando, pues también deja de transcribirse y luego pues sale, ¿no? Sale de esa cadena o de ese ADN original o de ese ADN que se toma para poderse transcribir. ¿Listo? Entonces sale de allí, aquí lo tenemos, y entonces esta cadena sencilla, ¿sí?, o una sola cadena, pues se va a llamar ARN. Luego sale la polimerasa, es decir, la enzima ARN polimerasa, y el ADN que se utilizó para transcribir se enrolla nuevamente, se forman los enlaces y ya queda como estaba antes, ¿no? Y entonces a partir de esta transcripción se forma el ARN, que es el que podemos ver acá. Algo que quiero que quede claro, y es que esos dos procesos que acabé de nombrar o que acabé de explicar, que es la replicación y la transcripción, suceden dentro del núcleo, ¿vale? En el taller hay una pregunta o hay un dibujo más o menos parecido a este. Y en ese dibujo tenemos que señalar las estructuras que pertenecen, digamos, a esos tres procesos, ¿ya? Y entonces, más o menos este es el dibujo que tenemos ahí en el taller. La replicación y la transcripción, que son los procesos que acabo de explicar, suceden aquí, mire, dentro del núcleo, ¿vale? Entonces sabemos que en la replicación se formaron dos cadenas de ADN, ¿vale? O dos moléculas más bien. A partir de una de esas moléculas se forma el ARN, que es este que tenemos aquí, miren, es una cadena sencilla. Cuando ese ARN se mueve y pasa por los poros, desactivan micrófonos por favor, muchachos.
Chicos, desactiven micrófonos. Bueno, voy a desactivarlo yo. Entonces, ya tenemos las dos moléculas de ADN y a partir de una de ellas se transcribe y me forma el ARN, que es este que tenemos acá. Cuando este ARN se mueve, ¿cierto? Se mueve o se desplaza y pasa por los poros, ya cambia su nombre y se llama ARN mensajero, ¿vale? Mensajero, es decir, tiene una M. ¿Listo? En otras palabras, el ARN que se forma en la transcripción, es decir, aquí, ¿sí? Esta molécula que se formó aquí, se va a llamar ARN mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque es que tiene que llevar un mensaje, ¿sí? Tiene que llevar un mensaje, tiene que llevar un mensaje para que sea traducido. Es como, por ejemplo, cuando ustedes le dejan una tarea de inglés, ¿sí? Y entonces esa tarea de inglés es unas preguntas de un texto o de un párrafo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted para poder responder esas preguntas? Pues tiene que traducir ese párrafo, ¿no? O ese texto, ¿vale? Entonces, digamos, ahí dentro del núcleo se entrega ese mensaje se entrega al ARN mensajero, es decir, tiene que llevar un mensaje a algún sitio para que sea traducido. Y entonces, para llevarlo a ese sitio tiene que salir del núcleo, sale por el poro nuclear, que miramos la vez pasada, sale por ahí, y en este caso se dirige al sitio en donde se va a traducir. ¿Quién lo traduce? Pues en la vida real sería como el profe de inglés, ¿no? O alguien que sepa inglés. Entonces, allí, en este sitio, que para la célula se llama ribosoma, ¿sí? Allí es el sitio en donde se va a traducir ese mensaje que lleva el ARN mensajero. ¿Listo? Entonces llega aquí, se traduce ese mensaje, ¿vale? Y la traducción de ese mensaje es la fabricación de, en este caso, de una proteína, que es el fin último de todo este proceso. ¿Listo? Entonces, digamos, en este dibujo, ¿qué podemos observar? Primero, observamos el ARN mensajero que se forma en el núcleo a partir de la transcripción. Ese ARN mensajero sale por los poros nucleares y se dirige hacia los ribosomas. Los ribosomas son estas cositas blanquitas, ¿no? Aquí, en este espacio, en estos ribosomas, sucede el último proceso, ¿vale? El último proceso que se llama traducción, que es donde se traduce el mensaje y se forman estas cadenas, estas cadenitas que podemos observar acá, estas, que se llaman proteínas. ¿Listo? Entonces, dentro del núcleo sucede la replicación, que ya la expliqué, y sucede la transcripción, que también ya la expliqué. Y por fuera del núcleo, exactamente en los ribosomas, ¿sí? Cuando el ARN sale del núcleo, pues llega al citoplasma, ¿no? Que es todo esto blanco que observamos aquí. Pero en el citoplasma se encuentran los ribosomas, ¿sí? Y es allí en donde tiene que llegar el ARN mensajero. Y allí se traduce esa información o ese mensaje. ¿Listo? Que es lo último que voy a explicar, que es esto. ¿Vale? Ok. Aquí tenemos un montón de nombres raros. Yo sé que es algo nuevo para ustedes. Permítanme un momento. Ok, ya. El gato quería que lo sacara. Ok, entonces en esta imagen podemos observar un montón de estructuras raras, ¿no? Son raras para ustedes. Este proceso de traducción también es un poco complejo. O sea, si yo busco este proceso, por ejemplo, en algún libro de biología, pues
pues es bien difícil entenderlo, ¿no? Usted se pone a leerlo y dice, no, jue madre, ¿qué es esta cosa? Porque tiene muchos nombres raros, porque tiene muchas etapas, muchos procesos, muchas fases, ¿no? Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma para que ustedes me entiendan, ¿ok? Vale, lo primero, esto que ustedes observan aquí, esto moradito, me indica o representa el ribosoma, ¿vale? Recordemos que los ribosomas se encuentran pegaditos, ustedes no sé si se acuerden, pero se encuentran pegaditos en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? La vez pasada lo decíamos. Y allí es donde están estas estructuras moraditas, que se llaman ribosomas, ¿listo? Entonces, ¿quién va a llegar aquí? Aquí va a llegar, aquí a este ribosoma, miremoslo acá mejor, ¿sí? Aquí, que es el ribosoma, que es la cosita moradita que estamos observando en la otra diapositiva, aquí llega el ARN mensajero, con su mensaje, con su información, ¿listo? Cuando ese ARN mensajero llega al ribosoma, pues resulta que se va a encontrar con un celador, ¿sí? Con un celador. Y la función de un celador es dejar entrar, ¿cierto? Es decir, es como vigilar la entrada, más bien, vigilar la entrada a un sitio, ¿vale? Entonces, ese ARN mensajero llega aquí, se encuentra con ese celador y ese celador se llama, ojo, se llama ARN ribosomal, ¿listo? Y ese ARN ribosomal pues se encuentra en el ribosoma, ¿sí o no? Y entonces ese ARN ribosomal le va a decir al ARN mensajero si puede entrar o no, ¿sí? Entonces lo que hace es un reconocimiento, como que lo revisa por todos lados y le dice, ah, bueno, sí, ya me acuerdo de usted, puede entrar, ¿listo? Entonces entra, le permite la entrada, entra al ribosoma y allí se va a encontrar con el profe que le va a traducir el mensaje, ¿sí? Y ese profe que le va a traducir el mensaje bueno, no es un profe, ¿no? Simplemente lo digo para que ustedes me entiendan. Es una sustancia, ¿sí? Es una estructura química que le va a traducir ese mensaje. ¿Y cómo se llama esa sustancia o esa estructura química? Aquí lo podemos ver, se llama ARN con una T, que es de transferencia, ¿vale? ARN de transferencia, ¿ok? Entonces, a partir de allí ya comienza la traducción, que es esto, ¿vale? Que es todo esto que podemos observar aquí. Vale. Listo, entonces, hemos explicado que esto morado se llama ribosoma. Y aquí va a llegar el ARN mensajero. En este dibujo, el ARN mensajero se representa con esta cadena de arriba. ¿Listo? Esto de arriba, esto que podemos observar aquí, es el ARN mensajero. Aquí lo podemos ver en inglés, ¿sí? RNA-M o ARN mensajero. Y si ustedes se dan cuenta, tienen unas letras, ¿no? De que hay unas letras. Pues esas letras son las bases nitrogenadas. La A es adenina, la U es uracilo, la G es guanina. Recordemos que aquí ya no encontramos timina, ¿no? Solamente encontramos ese uracilo porque aquí la timina es reemplazada por el uracilo. Recuerden bien, porque estamos hablando de ARN. ¿Listo? Y entonces, en todas estas bases nitrogenadas, en todos estos nucleótidos se encuentra la información o el mensaje. ¿Listo? Y ese mensaje tiene que ser traducido. ¿Quién lo traduce? Esto que llega acá abajo. ¿Listo? Esta estructura de abajo que tiene como estas linecitas, esos gusanitos, bueno, no son gusanos, simplemente es para que ustedes me entiendan. Esta estructura se llama ARN, aquí está, con la T, es decir, de transferencia, que es el traductor. ¿Listo? Llega al ARN mensajero, le dice, bueno, ¿qué es lo que le tengo que traducir? Deme ese mensaje. Y entonces, este ARN de transferencia lleva unas bases nitrogenadas que digamos, de alguna forma le van a permitir traducir el mensaje. Y esas bases nitrogenadas son complementarias a las que tienen el ARN mensajero.
¿Listo? Entonces se unen aquí, ¿sí? Como que se complementan, y a partir de esa complementación se da la traducción. Y esa traducción no es más que la formación de esto que yo observo acá abajo. Esto, que tiene el nombre de MET, es un aminoácido. Aquí lo tenemos, ¿no? Aminoácido. Entonces, el MET es el primer aminoácido que se forma a partir de la traducción del ARN mensajero, ¿vale? Si ustedes observan, este ARN transferencia solamente lleva tres bases nitrogenadas, y esas 3 bases nitrogenadas solamente se van a unir a 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. ¿Listo? 3 con 3. Aquí lo podemos observar. ¿Listo? Y ese es el primer aminoácido que se formó de esa traducción. Luego podemos observar en esta imagen podemos observar mejor que ingresa otro, ojo, ingresa otro ARN de transferencia. Aquí lo podemos observar de color rojo. Y también lleva, mire, también lleva 3 bases nitrogenadas que se van a unir a las siguientes, es decir, a estas que continuaban acá, ¿no? Que quedaron faltando. Entonces ahí se mete estas 3 bases nitrogenadas, se meten aquí y traducen ese mensaje. Lo traducen y a partir de esa traducción se me forma este otro aminoácido, que aquí se representa con la P, con la R y con la O, es PRO, ¿listo? Prolactina, es otro aminoácido. Y entonces cuando ya se mete dentro de la traducción del mensaje, pues resulta que estos dos aminoácidos que están aquí seguidos se unen. Esta MET con este PRO se unen, ¿vale? Forman un enlace. Y aquí lo podemos observar mejor. ¿Listo? Luego, pues se mete otro ARN de transferencia, es decir, otro profesor va a traducir ese mensaje, ingresa sus 3 bases nitrogenadas que se complementan con estas de acá, y a partir de esa traducción se me forma otro aminoácido, que es HIS, bueno, H-I-S, es histona. En este caso, histinina creo que es. Esta histinina se va a unir, o este aminoácido se va a unir a los otros dos que se formaron acá al inicio. ¿Listo? Y aquí ya tenemos, mire, la unión de esta IS con estos dos aminoácidos. Y así sucesivamente siguen dándose este proceso, es decir, se meten más ARN de transferencia hasta que finalmente se forman muchos aminoácidos unidos y al final, digamos, también tenemos como una parte en que se termina ese proceso de traducción y ya tenemos toda una cadena de aminoácidos enlazados. Y entonces a toda esta cadena, ¿sí? Toda esta cadena recibe el nombre de proteína, ¿vale? Proteína. Ahora, el fin último de todos estos procesos, es decir, el fin último de toda esta cháchara que yo les acabo de contar o de decir, es la formación de las proteínas. Todo esto para que se formen proteínas, ¿vale? Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es una proteína? ¿Para qué esa vaina? Pues resulta que las proteínas son supremamente importantes en el funcionamiento de nuestro organismo. Creo que la vez pasada les decía, bueno, no me acuerdo si fue con ustedes, que por ejemplo en nuestro organismo hay una proteína que permite controlar el azúcar en nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe cuál es? Bueno, hay una proteína que permite que se secrete esa sustancia que controla el azúcar en la sangre de nosotros, ¿sí? Esa proteína estimula el páncreas para que pueda producir insulina. ¿Alguien sabe qué es la insulina? De casualidad, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar conocido que tenga diabetes? Y profe, la insulina es como un medicamento para la diabetes. Exacto. ¿Cada cuánto se aplica este medicamento? ¿Alguien sabe? Creo que cada 9 horas.
Bueno, lo de la hora sí no sabía, pero la cuestión es que tiene que aplicárselo diariamente, o sea, es todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque es que uno tiene que alimentarse, ¿sí? Si no nos alimentamos, pues morimos. Y la cuestión es que estos alimentos tienen azúcar, ¿sí? Tienen azúcar. Entonces, como tal, si tienen azúcar y no hay ninguna sustancia en nuestro organismo que regule ese azúcar, pues lógicamente nos va a producir algún malestar, ¿no? Sí, algo anormal y pues propiamente nos veríamos afectados por ese aumento de azúcar en la sangre de nosotros. Entonces, como tal, un diabético, ¿sí? Un diabético no produce insulina o la produce en muy poca cantidad, ¿vale? Y entonces, claro, pues si no está en la insulina, pues no va a haber ninguna sustancia o no va a haber ninguna hormona que controle el azúcar en la sangre. Lo que hace la insulina, lo que hace la insulina es que en este caso, si hay mucho azúcar, si hay bastante azúcar en la sangre, pues comienza a controlarla, a equilibrarla hasta que se considere que es la cantidad adecuada, digámoslo así, ¿vale? ¿Quién lo hace? La insulina. ¿Quién produce la insulina o quién estimula la producción de esa insulina? Pues una proteína que se forma a partir de todo este proceso que acabo de explicar, ¿vale? Cuando hablo de azúcar, muchachos, no quiere decir que sea solamente el azúcar que está en los dulces o, o en los alimentos dulces que ustedes conocen. ¿Ya? Eh, el azúcar está, por ejemplo, en otras sustancias, en carbohidratos, por ejemplo. ¿Sí? Se encuentran, por ejemplo, presentes en por ejemplo, en la yuca, en la papa, bueno, en otros medicamentos, en otros alimentos que pertenecen a nuestra dieta alimenticia, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues ese alimento se transforma en azúcar, ¿sí? Y ese azúcar pasa directamente a la sangre, ¿vale? Para que pueda ser llevado a cada una de nuestras células y allí pueda ser utilizado. Pero la cuestión es que este azúcar tiene que ser digamos, una concentración óptima para que llegue a las células. Si llega en mucha cantidad, ahí sí hay un problema. Si llega en poca cantidad, pues también hay un problema. Entonces, lógicamente, quien controla el azúcar, es decir, que haya la cantidad adecuada, pues es la insulina. También puede ocurrir que el azúcar en la sangre de nosotros pues esté en poca cantidad. ¿Sí? Así como puede ocurrir que haya mucho azúcar, que es donde actúa la insulina, también puede ocurrir que haya muy poca cantidad de azúcar. Entonces, el páncreas también secreta otra sustancia, otra hormona, ¿vale? Que tiene una función antagónica a la insulina. Si la insulina lo que hacía era bajar los niveles de azúcar, pues el glucagón, que es la otra hormona que produce el páncreas, lo que va a hacer es tratar de subir esos niveles de azúcar. ¿Cómo lo sube? Pues va y busca en los sitios que son zonas de, digamos, zonas de reserva o zonas de almacenamiento de azúcar. Entonces va allá y dice, ah, bueno, yo necesito ese azúcar, venga, llevémoslo para acá, porque es que necesitamos subir los niveles de azúcar en la sangre para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, esto que acabo de explicar, la producción de insulina y la producción de glucagón a partir del páncreas, se logra porque hay una proteína que, digamos, como que facilita esa producción de esas hormonas. ¿Listo? Y así como existe esta proteína, pues existen muchas más. Por ejemplo, hay una proteína que permite que nuestro cabello crezca, que las uñas de nuestras manos, de nuestros dedos, crezcan. Y así, hay una proteína que permite darle el color, ¿cierto? El color característico de nuestra piel. Bueno, en sí hay muchas proteínas que se forman a partir de estos procesos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, Dime. ¿qué se hace esas cosas cuando salen de la cosa morada? ¿Qué se hace eso? ¿Qué hacen estos cositos? Sí, por ejemplo, este que está en la parte de abajo que es amarillo. ¿Cuál? ¿Este? Mano derecha. ¿Más arriba? ¿Este?
No, pero la parte de abajo, mano derecha. Mano derecha, amarillo. Yo lo único amarillo que veo son estos cositos. La parte de abajo. ¿Acá? Al otro lado. ¿Acá? ¿Acá? Al otro lado. ¿Aquí? Sí, esa cosa. ¿Esto? Sí. ¿Qué se hace eso? Eso pues queda en el citoplasma. Queda en el citoplasma. O sea, lo que sucede es como... vamos al ejemplo del profesor. El mensaje que lleva el estudiante, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? El mensaje que lleva el estudiante, ese mensaje está en inglés, pues tiene que llevarse, ese estudiante tiene que ir a la casa del profesor, ¿sí o no? Va a la casa del profesor, que para este caso sería el ribosoma. Entonces, allá, en esa casa, se va a encontrar con alguien que le dice, o que le va a permitir la entrada, mejor dicho, ¿sí? Vamos a suponer que es un celador que tiene ahí en la entrada de la casa. Entonces él le dice, bueno, sí, puede seguir. Y entonces, cuando sigue al ribosoma o cuando sigue a la casa, pues va y busca al profesor, ¿sí? Y en este caso, el profesor es el ARN transferencia. Y el ARN transferencia es todo esto, ¿sí? Es la cosita, los gusanitos que no son gusanitos, no vayan a decir gusanos porque no son gusanos, ¿vale? Nosotros no tenemos gusanos ahí. Simplemente son moléculas o son estructuras químicas, ¿vale? Que contienen un triplete de bases nitrogenadas, es decir, 3 bases nitrogenadas, aquí las tenemos, y contienen un aminoácido. O bueno, este aminoácido es el que se forma a partir de esa traducción. Es decir, en este caso, el profesor va a recibir ese mensaje que le lleva al estudiante, que está en inglés, y comienza a traducirlo. ¿Listo? Comienza a traducirlo. Y la traducción final se finaliza, ¿sí?, en un aminoácido. Un aminoácido que en este caso para el primero se llama MET, ¿sí?, metionina. Y en este caso, pues, el profesor, o sea, lo que nos importa aquí es la producción del aminoácido, más no el profesor. ¿Sí me voy a entender? Entonces el profesor pues simplemente o puede quedar en la casa o puede salir de ella. Es decir, esta estructura que tú me preguntas puede quedar dentro del ribosoma o puede salir del ribosoma y quedar en el citoplasma, ¿vale? O sea, lo que me interesa aquí son la formación de estas cositas, de estas bolitas que son unos aminoácidos, que es el fin último de esa traducción del mensaje, ¿vale? Que luego se van a unir, todos estos aminoácidos se unen y me forman todo esto que se conoce con el nombre de proteínas, ¿ok? Hay algo que también quiero que quede claro, y es que existen proteínas naturales y existen proteínas sintéticas, ¿vale? Las proteínas naturales son las que se forman a partir de este proceso de la traducción, y las proteínas sintéticas son las que usted consume y que está presente en algunos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, las verduras tienen muchas proteínas, ¿no? Las carnes tienen muchas proteínas, pero esas son proteínas que están ahí adentro. Y la cuestión es que nosotros necesitamos de las dos, es decir, de proteínas naturales que se forman a partir del proceso de traducción, y necesitamos de proteínas sintéticas. Yo le digo sintéticas, pero pues, en general están dentro de estos alimentos, ¿no? Y nosotros necesitamos de estas dos, ¿vale? Para que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione correctamente, ¿ok? Y entonces, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama la proteína que genera insulina? Digamos, no es, o sea, el órgano que genera la producción de insulina, pues se llama páncreas. No sé el nombre exacto, si quiero ahorita le averiguo, me queda pendiente averiguar eso, ahorita lo miramos. No sé, porque es que son muchas las proteínas que se forman en nuestro cuerpo. No sé la proteína que lleva, digamos, la función de decir al páncreas, bueno, produzcame insulina o produzcame glucagón. O sea, en ese momento no me acuerdo del nombre, pero ahorita se lo investigo, ¿listo? Es que hay muchos, o sea, hay muchas proteínas. O sea, no solamente está esta de aquí, hay muchísimas. Entonces, como tal, pues me queda difícil aprendérmelas todas, ¿no? Entonces, si quiero ahorita se la averiguo, ¿vale?
Lo importante aquí es que reconozcamos qué es lo que hace una proteína, cuál es la función importante de una proteína, ¿sí? Y que reconozcamos, digamos, la importancia de esos tres procesos, de la replicación, de la transcripción y de la traducción, ¿ok? Entonces voy a explicarlo rápidamente en esta imagen, los tres procesos. Primero, la replicación, que es el primer proceso, sucede aquí, dentro del núcleo, ¿vale? A partir de la replicación se me forman dos moléculas de ADN hijas que van a ser idénticas, iguales, son copias exactas, ¿listo? Luego, a partir de una de esas dos, sucede la transcripción. La transcripción también sucede dentro del núcleo. Y la transcripción es la formación del ARN, que luego se va a llamar mensajero porque contiene un mensaje. ¿Listo? Dentro de los nucleótidos que hacen parte del ARN, pues aquí está el mensaje o tiene la información que tiene que ser traducida. ¿Listo? Entonces ese ARN se mueve, ¿vale? Sale por los poros nucleares y va a buscar, en este caso, al ribosoma. Este ribosoma se encuentra en el citoplasma, pero por lo general siempre se encuentra pegadito al retículo endoplasmático rugoso. Y entonces allí, cuando llega este ARN mensajero, el primero que se va a encontrar en el ribosoma pues es el ARN ribosomal, ¿vale? Aquí no lo encontramos, aquí no está exactamente, pero es ARN, y tiene la R minúscula, así como acá, mire, así como aquí tenemos ARNM, pues el ribosomal es una R, ¿vale? Ese ARN ribosomal está aquí en el ribosoma, y es el que va a reconocer ese mensaje del ARN mensajero, para que la redundancia, lo reconoce y lo deja entrar. Y cuando ya entra al ribosoma, pues entonces se va a encontrar con el ARN de transferencia, que es el que le va a traducir ese mensaje. ¿Listo? Y entonces, esa traducción de ese mensaje, ¿sí?, que se da por la complementación de las bases nitrogenadas, me va a formar un aminoácido. ¿Listo? Algo que quiero que ustedes entiendan es que siempre la traducción se da a partir de 3 bases nitrogenadas. ¿Listo? Mira, aquí está, 1, 2, 3. Aquí ya esta se tradujo, ¿no? 1, 2, 3. ¿Listo? Siempre son 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Y a esas 3 pues se va a complementar o se van a unir a otras 3 que lleva el ARN de transferencia. ¿Listo? Entonces estas 3 se van a unir a estas de abajo y ahí se traduce la información y me forma el aminoácido. ¿Listo? Las 3 bases nitrogenadas, ¿sí?, que se toman para traducir ese mensaje, en el ARN mensajero se llama codón. O sea, un codón son 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Y las 3 bases nitrogenadas que se complementan a este codón del ARN de transferencia se llaman anticodones. Es decir, en general, un anticodón va a buscar a un codón. ¿Listo? O un codón se unen con un anticodón, para que me entiendan mejor. ¿Listo? Entonces, cuando se da esa unión entre el anticodón y el codón, pues se forma el aminoácido. Y entonces, a medida que se van metiendo, ¿sí?, las 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia, pues se me van formando aminoácidos, estas bolitas de enzima. Y entonces esas bolitas de enzima comienzan a unirse una con otra, una con otra, hasta que finalmente me forman toda esta cadena de aminoácidos que se va a llamar proteína. ¿Listo? Proteína. Entonces más o menos ya sabemos cuáles son las estructuras que conforman este proceso, cómo se da este proceso. ¿Listo? Y ya podemos responder esa pregunta, o sí, ese ítem que está ahí en el taller, que es señalar, ¿cierto? Señalar las estructuras y escribir el nombre de esas estructuras, ¿no? Ok. Vale. Esto último que yo tengo aquí, si ustedes observan, están como agrupadas
¿cierto? Están agrupadas, hay varios grupos, ¿sí? Y si ustedes observan, para cada una de estas letras hay 3 bases nitrogenadas, ¿sí o no? Pues estas 3 bases nitrogenadas son las que están, dentro del ARN mensajero. Es decir, esto es un codón, ¿vale? Todo eso son codones, ¿vale? Y digamos, la traducción del mensaje, la formación de los aminoácidos se dan a partir de los codones, ¿vale? A cada codón le corresponde un aminoácido. Entonces, cada una de estas letras que ustedes observan aquí, cada una de estas letras son aminoácidos. ¿Listo? Aminoácidos, ¿vale? Que son las bolitas que observamos hace un momento. ¿Ok? Todo esto que ustedes observan aquí, todo este cuadro, se llama código genético. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Bueno, si lo habían escuchado y no sabía qué era, pues es esto. ¿Listo? Esto se llama código genético y es, de alguna forma, los codones que hacen parte del ARN mensajero, ¿sí? Que me van a formar las proteínas. Los aminoácidos que luego se unen y me forman las proteínas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces ahora sí vamos ahora sí vamos para nuestro ejercicio. La actividad que vamos a hacer y la que vamos a sacar nota. Permítanme un momento, yo abro por acá. Ok, ¿qué pasó? ¿Me sacó? Vamos a buscar una aplicación, es una página que nos permite utilizar pizarras o tableros virtuales. No lo veo. Es este. Entonces cada uno de ustedes va a tener un tablero, ¿vale? Va a tener un tablero en la cual va a ser el ejercicio. Entonces yo ahorita les voy a dar un código o un link para que ustedes creen los tableros y puedan hacer su ejercicio. Ok, entonces vamos a crear el tablero. O vamos a crear la clase para poder yo observar sus tableros. Listo. Vale, entonces voy a pegarlo aquí en el chat. Listo, ahí está. Ahí está el link o el enlace. Si yo le doy acá, me va a mandar a la página. Y entonces cuando me envía a la página, me pide que escriba un nombre. Entonces yo le voy a escribir Julián.
Julián Paredes. Listo, Julián Paredes. Y luego entonces le doy únase a la clase de pizarra. Entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir este espacio, ¿no? En la cual yo puedo escribir. Y acá yo ya puedo ver el de ustedes. Entonces ya, por ejemplo, Andrea creó uno. Escriban apellidos, ¿vale? Porque es que no sé qué Andrea es. Escriban apellidos, por favor. Aquí ya está Ángel Oriana, Juan José Ramírez, Santiago Alba, Yusmeli. Y bueno, ahí podemos escribir. Podemos escribir en el celular o desde el computador, ¿no? Vale, vamos a enseñar qué es lo que hay. Entonces, lo primero, tenemos el lapicito. ¿Está? Ese pues para escribir, ¿no? Si tenemos hundido, por ejemplo, el mouse, si lo tenemos presionado, pues podemos escribir así de esta forma. Esto es para hacer figuras, cuadrados, bueno, esto es para escribir propiamente. Esto es para agregar imagen, esto es para agregar un PDF, esto es para cortar. Por ejemplo, yo puedo cortar. ¿Qué más? Tengo esto para deshacer lo último que yo hago. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir esto, luego esto por acá un rayón y todo esto, y le doy deshacer, pues entonces me borra lo último que hice. Ahí está. Esto es para agrandar, esto es para disminuir, esto es para seleccionar. Si yo quiero seleccionar, voy aquí, en donde está el puntero, luego le doy acá y selecciono y me permite borrar más fácil. Y esto es para mover la hoja. Esto es para mover la hoja. Y ya, eso es para borrar. Esto no lo utilicen, la verdad. Esto sí lo vamos a utilizar. Vamos a colocar los cuadritos pequeños. Ahí están. Esto es para colocar emojis. Y ahí están los emojis. Yo voy a colocar este marciano. Eso se pifió. Más que tengo que cerrarlo. ¿No lo copió? No. Ah, ya, ahí está. Listo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, bueno, yo ahí tengo que hay muchos que ya están escribiendo. Borran eso, por favor, gracias. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo por ejemplo aquí, a partir del mío, yo puedo ver lo que escribe cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Verónica ha hecho esto. ¿Sí? Yo puedo observar lo que escribe cada quien. Vale. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio aquí. Voy a hacer un ejercicio. Me espero. Uy, las 8:30. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Y luego ustedes hacen uno. ¿Vale? Y entonces lo hacen acá, o si quieren, si no pueden de pronto entrar en la pizarra o se le dificulta, pues entonces lo pueden hacer en una hojita, le toman foto y me lo envían. ¿Ok? Vale, entonces
¿Qué necesitamos para hacer el ejercicio? Lo primero que necesitamos es saber las reglas de apareamiento de las bases nitrogenadas. Entonces, sabemos, para el ADN, tenemos que la adenina, ¿cierto?, se une con la timina. Ups. Esto no lo escriben ustedes, simplemente estoy explicando. O lo contrario, la timina se une con la adenina. ¿Listo? Y la otra es que la citosina se une con la guanina. O lo contrario, que la guanina se una con la citosina. ¿Listo? Esto que yo observo aquí, esto es para el ADN. ¿Listo? Ahora, para el ARN, la única diferencia es que la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la adenina se une con uracilo. ¿Listo? O lo contrario, o viceversa, que el uracilo se una o se une con la adenina. ¿Listo? Y también pues tenemos que la citosina se une con la guanina o la guanina con la citosina. ¿Listo? O sea, esto no cambia para el ARN. Vamos a colocarle aquí otro color. Pongámoslo de color este. Entonces esto sería para el ARN. ¿Listo? Vale. Ok. Ahora vamos a colocar el ejercicio. Esto me lo voy a inventar yo. ¿Listo? Iniciemos a partir de aquí, ¿será? Bueno, a partir de aquí. Entonces, vamos a suponer que tenemos adenina, luego tenemos timina, luego timina, luego guanina, citosina, luego volvemos a tener adenina, luego otra adenina, luego guanina nuevamente, luego tenemos timina, citosina, guanina, adenina, 3, coloquemos otra adenina, 1, 2, 3, 4, 5, como las últimas 3, que sea timina, citosina y timina. Listo. Entonces, esto que yo acabo de escribir, esto, pues se va a llamar, cambiemos el nombre, color, perdón, coloquémoslo de rojo. Es el ADN. ¿Listo? Es el ADN.
¿vale? Y entonces a partir de este ADN vamos a hacer la replicación. Entonces vamos a replicar este ADN, es decir, vamos a formar dos copias idénticas de esto. Bueno, aquí no vamos a formar las dos, sino simplemente vamos a formar una nomás. Pero pues ya sabemos que se forman dos moléculas, ¿no? Es que no quiero que se alargue el ejercicio. Entonces, para formar esas dos moléculas idénticas, que son copias, ¿cómo es que se llama ese proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir? Replicación. La replicación. Muy bien. Exacto. Muy bien. Yo lo hago con este rojo. Vamos a replicar. Cambio el color. Digámoslo morado. Replicación. Ahí está. Entonces en la replicación, ahí está, ahí la tenemos. En la replicación, ¿qué se va a formar? Pues otra molécula de ADN, ¿no? Démosla así en negro. Carajo. Listo. ¿Vale? Entonces vamos a formar la replicación, es decir, vamos a formar otra molécula de ADN que va a ser complementaria. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hacerlo de color morado también, porque es la replicación, ¿no? Vale, entonces ustedes me van a decir qué letra es la que tengo que colocar. Venga, subimos esto. Listo, entonces, la A, ¿con quién va? La adenina, ¿con quién va? La adenina va con la T, mire, A con T, es decir, adenina con timina, entonces coloco la T. ¿Sí o no? Listo, ahora, ¿la T con quién va? Con la A, es decir, timina con adenina. La coloco aquí. ¿Listo? ¿Qué sigue? Sigue nuevamente otra timina, entonces timina con adenina. Ahí está la cosa. Listo. ¿Qué sigue? Guanina. Entonces buscamos aquí. Ah, mire, guanina. Guanina se une con citosina. Exacto. Citosina. Ahí está. Citosina, ¿con quién? ¿Mira? ¿Guanina? Con guanina. Citosina con guanina. Perfecto. Ahí lo tenemos. Guanina. Nuevamente, citosina con guanina. Me perdonarán esa G. Espera, indico la hora. Guanina. Bueno, más o menos ahí. No, como muy grande. Listo. Ahora, la adenina, ¿con quién va? Con timina. Con timina, perfecto. Ahí está. Nuevamente, adenina con timina. Guanina. Con citosina. Guanina con citosina, perfecto. Citosina. Aquí igual, guanina con citosina. Timina Con adenina. con adenina, aquí lo tenemos. Con la adenina. Citosina con guanina. Citosina con guanina, perfecto. Ahora, guanina con citosina, perfecto. Adenina, Timina. adenina con timina. Timina otra vez. Timina nuevamente. Timina. Luego timina con Adenina. adenina. Citosina con guanina. Exacto. Citosina con guanina. Timina con adenina. Y timina con adenina. Y adenina. Muy bien. Listo. Perfecto. Esto que hicimos aquí es la replicación. Es decir, creamos una molécula de ADN que va a ser copia exacta de la molécula madre
o de la molécula original. ¿Listo? Ok, luego la replicación, ¿qué sucede? ¿Cuál es el segundo proceso? ¿Hola? ¿Cómo se llama el segundo proceso después de la replicación? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Transición. La transcripción, Traducción. perfecto. Transcripción, voy a escribirlo de verde, este verde. No, aquí de verde. No, ese verde está muy clarito. Otro más oscuro. Este. Transcripción. Ahí está. ¿Listo? La transcripción. Voy a subirlo acá. ¿Qué es lo que se forma en la transcripción? ¿Alguien me puede recordar? En la transcripción se me va a formar el espérate. Bueno, sí, escribámoslo así. ARN mensajero. ¿Listo? El ARN mensajero. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Cuál fue el verde que utilizamos? ¿Este que no? Sí, listo. Entonces, una cosita. Aquí ya vamos a formar ARN mensajero. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto de acá. ¿Listo? Las bases nitrogenadas para el ARN mensajero. Listo. Entonces, primero, timina, ¿con qué iría? Bueno, antes de eso, antes de colocar las letras, recordemos, aquí en el ARN mensajero no puede haber timina. No debe haber timina. Si usted en el ejercicio que me va a hacer ahorita me coloca timina, baila, se tiró el ejercicio. Porque aquí no puede haber timina, no puede haber una T. No puede haber una T. Entonces, la timina sabemos que va con adenina. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Listo? Sí, yo. Pero ahora la adenina, ¿con quién va? Mire, adenina va con Uracilo. uracilo, exacto. Si escriben la T, bailas. Si escribes la U. Nuevamente, adenina con uracilo, ahí está, mírelo. Luego la citosina, lo mismo, Guanina. con guanina, sigue lo mismo. Aquí la guanina con Citosina. citosina, perfecto. Guanina con Citosina. citosina. Timina, adenina. ¿Listo? Aquí timina también con adenina. Citosina, Guanina. guanina, perfecto. Guanina nuevamente aquí. Sí. Aquí, adenina con Uracilo. uracilo, perfecto. Guanina con Citosina. citosina. Citosina con Guanina. guanina. Timina con Adenina. adenina. Adenina otra vez. Adenina otra vez, perfecto, muy bien. Aurelio. Uracilo. Uracilo. Con Aurelio. Adenina va con uracilo. Uracilo. Guanina con Citosina. citosina. Y adenina con uracilo. Recuerden que aquí no puede haber una timina. Y mire, aquí no lo hay. Entonces, por lo tanto, el ejercicio hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, ¿cuál es el último proceso? ¿Cómo se llama el último proceso? Hola. Chicos, el último proceso, ¿cómo se llama? El último proceso, no se les olvide, es la traducción. Aquí este color me queda muy clarito.
Molesto. Traducción. No se les olvide. En la traducción, pues el que va a participar es el ARN de transferencia. Ahí lo tenemos. ¿Listo? ARN de transferencia. Ok, y ese es el que vamos a formar acá abajo. Listo, de color azul. Ok, entonces, nuevamente, adenina. ¿Tiamina? No, ¿Timina? timina, ojo, timina no puede ir en el ARN. Timina no puede ir en el ARN. ¿Uracilo? Uracilo, perfecto. Uracilo sí. En el ARN, es decir, de aquí hacia abajo, no puede haber timina. ¿Listo? ¿Uracilo con qué va? Mira que está. Adenina. Adenina. Uracilo con adenina. Listo. Nuevamente adenina. Aquí, guanina con citosina. Citosina con Guanina. 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 Aquí, adenina con Uracilo. uracilo. Perfecto. Otra vez uracilo. Otra vez uracilo. Aquí, ¿qué va? Guanina con Citosina. citosina. Perfecto. Guanina con Citosina. Citosina. Uracilo con Adenina. 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 Espero borrar este que me confío. Listo. Luego citosina con Guanina. guanina. Guanina con citosina. Adenina con Uracilo. uracilo. Perfecto. Aquí nuevamente uracilo. Aquí uracilo con Adenina. adenina. Perfecto. Adenina. Muy bien. Citosina Guanina. con guanina. Y por último, Guanina. con uracilo con adenina. Listo. Vale. Hasta ahí ya tenemos la traducción. ¿Qué nos falta formar? ¿Qué es lo que se produce en la traducción? ¿Qué es lo que se produce en la traducción? Pongámoslo en anaranjado. Se producen los aminoácidos. ¿Listo? Aminoácidos. Ácidos. ¿Vale? Vamos a formar los aminoácidos. ¿Listo? Vale, entonces, ojo con lo que vamos a hacer aquí. Pilas con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a formar los aminoácidos. Para formar los aminoácidos necesitamos ver esta tablita. Esta. ¿Vale? Esta tablita la necesitamos ver. ¿Por qué? Porque si ustedes miran aquí tenemos las tres bases nitrogenadas, es decir, los codones que tenemos que tener en cuenta para colocar la respectiva o el respectivo aminoácido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos, y ojo con lo que les voy a decir porque es que aquí es donde se equivoca la gran mayoría, lo que vamos a hacer es tener en cuenta, voy a señalarlo acá para que ustedes lo tengan pendiente, lo tengan en cuenta. Lo que vamos a mirar, ojo, lo que vamos a mirar es el triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero. No es este, no es el de transferencia, es el mensajero, es decir, este. ¿Vale? Y entonces, si miramos eso, quiere decir que el primero es este triplete. Ay,
torcido. Es decir, la A, la adenina, el uracilo y el uracilo, estos tres primeros. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar estos tres primeros, estas tres bases nitrogenadas, ¿sí? Estas tres primeras bases, en la tablita. Entonces tenemos A, de segundo la U y tercero la U. A, U y U. Vamos acá. Entonces, si ustedes miran aquí en la parte izquierda, dice primera base, es decir, la primera base nitrogenada. ¿Cuál era? La A. La A, no la A, miren. La A. Mire, la A. Es la primera. ¿Listo? A y luego sigue 2U. Entonces la vamos a buscar en esta parte. Mire, aquí dice primera base. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es? La A. Aquí la tenemos. ¿Listo? Luego nos dirigimos hacia la parte de arriba. Y dice segunda base nitrogenada. ¿Cuál sigue? La U. Entonces buscamos la U. Ah, bueno, aquí está la U. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a interpolar. Entonces, la A va con la U. Entonces, por lo tanto, nuestro aminoácido estaría aquí. ¿Sí o no? Mire, A con U estaría aquí. Y luego buscamos en esta parte de aquí la última base nitrogenada. Entonces, dijimos que la última base nitrogenada para nuestro ejemplo era la U. Entonces, miren, la U. Entonces vamos, interpolamos por aquí, vamos a decir que, bueno, acá está. A, U y U. ¿Cómo se llama el aminoácido? ILE. Bueno, esas son las iniciales, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí iría ILE. Ups. ILE. Ahí está. Listo, y así hacemos con nosotros. Entonces vamos al siguiente triplete, que es este, GCC. Lo buscamos acá, GCC. Mire, GCC. G, mírela. La C está por acá, entonces interpolamos, quiere decir que está aquí, miren. Está G con C. Y por último buscamos la C y entonces por lo tanto aquí está, miren. G, C y C. Le corresponde a la. Eso no es una ala de un ave, ¿no? Simplemente son las iniciales del aminoácido. Acá. Entonces escribimos para estas tres ala. Listo, ahí está. ¿Qué sigue? Pues siguen estas otras tres. Uy, me iba pasando. Estas tres. Y esas tres son la A y la G. Vamos nuevamente acá. A con A y con la C. Aquí está, AAC. ¿Listo? Entonces es la ASN. Señor. Señor. Cuando vayamos a hacer el ejercicio, pues, ¿cuántas letras, cuál es el número de letras que tenemos que tener? Bueno, eso sí quiero que quede claro. Esto que yo acabo de hacer aquí, es decir, este ejercicio, yo me lo inventé. O sea, esto no es que en realidad vaya a existir. O sea, simplemente yo estoy inventando esto para que podamos entender. Pero puede que quizás este no sea el orden. ¿Sí me voy a entender? Yo hago esto simplemente es para que entendamos cómo es que se producen los aminoácidos, ¿vale? Pero la otra cosa que también es cierta es que este no es, digamos, como el largo de la molécula de ADN, ¿no? Es inclusive más largo, ¿vale? Simplemente yo hago ese segmento, este pedacito, para que ustedes me entiendan qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son los procesos que se tienen que dar para la producción de los aminoácidos que después al unirse me van a formar la proteína. ¿Listo? Entonces yo les voy a colocar uno así, igual de largo. Igual de largo. Yo sé que de pronto ya no vamos a alcanzar, pero pues queda de tarea, no importa. Vamos a terminar. Creo que tiene más la primera donde dice AG, no es ASN.
La G, sí, disculpen. Era la G y yo busqué fue la C, creo. ¿Cierto? Miremos. Creo que yo busqué fue la C. Sí, yo busqué fue la C. C y es G. Sí, discúlpame. Es LIS. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, están en la jugada, eso es importante. Profe, y para hacer ejercicio, ¿esto lo dejamos ahí en la pizarra? Sí, lo pueden dejar en la pizarra o lo pueden hacer en una hoja y me lo envían. Le toman una foto y me lo envían al WhatsApp del interno. Listo, vamos a terminarlo. Vamos a terminar. Entonces aquí es, ¿qué era? Liz, perfecto, Liz. Listo, seguimos con este. Carajo. G, U y C. G, U y C. G, U y la C. Aquí está. G, U y C. Val. Listo. ¿Cuál sigue? G, A y la A. G, A y A. G, A y A. Glue. Listo. Y por último tendríamos la U, la C y la U. Uku. U, C y la U. Aquí está. Mire la U. Uku es ser. Y listo. Y entonces ya cuando todos esos aminoácidos se unen, pues me van a formar la dichosa proteína. Entonces voy a colocarle aquí rápidamente el ejercicio que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Van a escribir también todo esto. Yo no lo voy a escribir porque pues me voy a demorar mucho. Entonces sería, vamos a hacerlo acá, vamos a suponer que sea la... Bueno, arranquemos con T. Arranquemos con T, otra T, citosina. Es el que ustedes tienen que hacer. G, A, T nuevamente, luego A, luego C, luego otra C, luego la T, luego la G, luego nuevamente la A, G, A, C y por último T. ¿Listo? Vamos a ver, 3, 3, 3, 3, ¿sí? 3, 3 aquí, 3 aquí. Pendejo. 3, 3, 3, 3 y 3. ¡Listo! Eso es. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo sé que ya no tenemos el tiempo. Queda como tarea. Si quieren lo pueden hacer en la pizarra. O si quieren lo hacen en una hojita. Le toman foto y me lo envían por interno.